Sean bienvenidos a este video donde vamos a profundizar un poco sobre los temas de software Bill of Materials asociados a la infraestructura como código. Lo pueden encontrar en mi perfil de DevTools y por ahora vamos a hacer la demostración funcional utilizando nuestro workflow y nuestra línea de comandos .ttl, que básicamente es la, digamos, concatenación o estandarización del flujo local y en nuestros sistemas de CI y de CD asociados a las buenas prácticas que debemos que aplicarle a la infraestructura como código en el momento que creamos infraestructuras como código. En este escenario vamos a aplicarle esas prácticas, especialmente el software Build Materials, a este proyecto. Básicamente este proyecto despliega un escenario que podemos ver aquí en la parte derecha, donde desplegamos una base de datos, por supuesto sus componentes de networking y también hacemos uso de Resource Access Management eh, con el fin, digamos, de hacer una demostración de cómo utilizamos VPC Lattice en escenarios eh, de NetDevOps puntualmente, ¿sí? Pero más allá de eso, vamos a dejarlo a un lado, luego hablamos de este servicio y de esta arquitectura. Por ahora vamos a entender nuestro proyecto. Nuestro proyecto finalmente es un proyecto que utiliza Terraform y es orquestado por TerraGrant. En él encontramos diferentes módulos internos creados a la medida para esta implementación, pero también encontramos referencia a módulos externos que hacen, en este caso, referencia al registro público de Terraform, donde tenemos los módulos oficiales de AWS, pero que perfectamente en un escenario Enterprise, pues puede ser nuestro registro privado, utilizando diferentes vendors o software, ya sea open source o, digamos, licenciados como tal. Pues siempre tenemos un detalle, ya podemos identificar a medida que crecemos en las organizaciones un patrón, y el patrón es la mantenibilidad de esa infraestructura como código y cómo garantizamos que los patches asociados a nuevos features que se creen en nuestras soluciones o en nuestros módulos base, pues efectivamente se propaguen alrededor de todos los stacks que existen, o incluso cómo me doy cuenta cuál es el estado actual de mi infraestructura frente a los módulos reales y finales que estén publicados, sea públicamente o con las prácticas de inner source dentro de una organización, ¿sí? Entonces, lo primero, después de habernos logueado en las diferentes interfaces o los perfiles con los que este despliegue que vamos a emular de manera local, hacemos uso de single sign-on en dos cuentas. Una cuenta para almacenar el backend y una cuenta para desplegar en sí la infraestructura. Esa cuenta la llamo la cuenta de SecOps y la cuenta de despliegue de la carga de trabajo la voy a llamar la cuenta shared en este escenario. Me logueo con mis credenciales de single sign-on y finalmente lo que tengo que hacer es ejecutar o generar mi TF plan local para sobre él, digamos, hacer el escaneo, ¿cierto? Y obviamente sobre otros componentes que son importantes para generar el software building materials y el inventario general de composición de mi infraestructura como código, utilizando en este caso eh, Terragrun como envoltura y utilizando como componente pues esencial en la definición HCL con OpenTofu. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es generar ese plan normal de Terraform con el que se ejecuta o de OpenTofu con el que ejecutamos y generamos el plan sin bloquear el state remoto. Todos estos states son generados de forma remota y empezamos a inicializar automáticamente este proyecto y vemos obviamente cada una de esas unidades, de esos stacks y conjunto de recursos inicializarse listos para el despliegue. Inicialización usualmente siempre toma tiempo, dependiendo de qué tan grande sea el proyecto, cuántas unidades tenga, por supuesto, y la cantidad de providers que esté utilizando dentro de esos componentes y stacks.
Luego de eso, entonces, podemos visitar nuestra guía oficial de la documentación de TOTCTL puntualmente, y en ella vamos a encontrar entonces las instrucciones en los casos de uso para entender finalmente cuáles son los pasos a seguir, ¿cierto? Nos paramos en la documentación fundamentalmente en casos de uso y venimos a DevSecOps SDLC. En este escenario vamos a hacerlo sin utilizar el engine completo de workflow, sino que vamos a enfocarnos exclusivamente en la generación del software y los materiales. Perfecto. Ya hicimos nuestro primer paso, que era preparar nuestros componentes, ¿sí? Para empezar a hacer nuestra fase de build. Y entonces en este escenario vamos a ejecutar ese build. Vamos a saber cuál es el estado actual de esta infraestructura y a generar ese super reporte. Entonces tenemos varias opciones. La primera opción es generar simplemente el catálogo, chequear las versiones de los módulos que tenemos y las versiones de los providers que tenemos. Yo puedo especificar obviamente el tipo de framework que esté trabajando. Se soporta Terraform, se soporta Terragrun con Terraform o con OpenTofu, y pues normalito, un proyecto normal puede ser un TerraLead o puede ser separado por stacks. Es independiente, digamos, de esa composición. Y las opciones, o sea, también podemos generar aquí varios temas asociados al formato con el que vamos a generar ese reporte. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer un análisis completo, vamos a robar este comando, vamos a copiar este comando, ¿sí? Y vamos a decirle .ctl, vamos a crear un inventario de esta infraestructura como código, vamos a chequear todas las versiones, vamos a chequear las versiones de los providers, vamos a chequear la compatibilidad de esos providers y finalmente vamos a generar un reporte, ¿cierto? Ese reporte vamos a generarlo en HTML o generalmente pues podemos también omitir el tipo de reporte para que nos genere todos los reportes por defecto. Entonces en ese orden de ideas vamos a minimizar acá y vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces ese análisis toma tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es complejo por debajo, pues el algoritmo para chequear las versiones, hacer el análisis puntualmente de compatibilidad. Si yo encuentro que un módulo tiene la versión, por ejemplo, como lo veíamos por acá en plataforma, en datos, si yo encuentro que un módulo tiene la versión 10.2, pero en el registro privado o público donde esté definido, la última versión es la 12.3, por decir cualquier cosa, pues yo también tengo que darle al operador la capacidad de que él a través del reporte de la información pueda seguir iterando en el ciclo para actualizar, mantener esta documentación y por supuesto operarla de forma continua, ya sea obviamente también para que un agente de IA posteriormente haga el trabajo por mí desde el punto de vista de modificar el código, ¿cierto? Y yo posteriormente a esa evaluación, pues pueda aprobar, derogar y obviamente hacer todo el análisis respectivo para que estos cambios se promuevan de forma eficiente y sin riesgos, ¿no? Dentro de nuestros ambientes. Entonces, vamos a repetir el comando para que lo veamos de nuevo. Ahí empezamos a hacer nuestro análisis de composición. Es un proyecto pequeño, no va a tomar más de 30 segundos, un minuto. Ahí creamos el inventario y empieza ese proceso. Ahí lo que estamos haciendo por debajo es recorrer todo el proyecto, identificar las versiones, inicializar los providers, ya estaban inicializados.
ir a buscar a los registros públicos, en este caso, cuáles son los estatus, y empezar a comparar capa por capa esa información, ¿cierto? Y hacer el análisis de compatibilidad. Entonces, por ejemplo, acá nos encontramos para la base de datos. Tengo una versión local que es la 10.2, pero la última establecida es la 10.3. Tiene un minor upgrade interesante que podríamos aplicar y el release date es del 2026. Asimismo, podemos bajar y encontrar más información relevante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en este escenario Reachability Analyzer, ¿sí? Un módulo local que tenemos definido, pero ese módulo local utiliza dos providers en este escenario, ¿cierto? Utiliza la versión 5.70 del provider de AWS y la última versión es la 6.56. Está desactualizado puntualmente y eso implica que posiblemente tenga que actualizar mi módulo para que sea compatible con los últimos features de este servicio. Y así vamos a encontrar más información. En resumen, tenemos 7 componentes, ¿sí? 3 que están actualizados, 2 desactualizados, 2 con estado desconocido, pero tenemos 2 módulos locales, tenemos 4 providers y tenemos 5 stacks de Terragrun definidos en esta infraestructura. Perfecto. Entonces, pues, necesitamos observar esta información para poder entender ese software bill of materials y finalmente eh, exportarlo a la herramienta de gestión de nuestra organización. Entonces acá generamos los reportes, nos paramos en este de inventory y aquí vemos un sinfín de reportes que hemos generado en formato JSON y en formato CycloDNX, ¿sí? Y el HTML reports. Pero no vamos a abrirlo individualmente. Vamos a utilizar la capacidad de dashboard intrínseca de nuestra línea de comandos para escudriñar un poco e inspeccionar ese reporte que acabamos de ver. Entonces, vamos a ejecutar .ctl y vamos a, en este escenario, vamos a lanzar el dashboard local, ¿cierto? Para vernos ese reporte. ¿Listo? Entonces, automáticamente abrirá el navegador por defecto y vamos a ver algo como esto. Esto finalmente, pues, sí, ustedes saben, todos los temas de front continuamente se modifican, pero los campos van a ser lo mismo. Vamos a verlo en modo dark. Y aquí tenemos nuestra pestaña de inventario. Primero que nos encontramos, cantidad de componentes, los issues de seguridad que después lo veremos en otro video. Y obviamente varios temas adicionales. Y nos vamos a centrar puntualmente en este componente, el inventario. En el inventario vemos la cantidad de stacks, los módulos, cuáles están actualizados, la misma información que veíamos en la shell. Y empezamos a ver esos stack by stack, la composición a nivel de módulos, ¿sí? Ese es un inventario básico. Pero luego encontramos una funcionalidad bastante potente y es la deuda técnica que estamos arrastrando. Esa deuda técnica, cómo nos cercioramos cuando recibimos un proyecto de infraestructura para operar, qué tenemos que actualizar. ¿Vamos a poner a un agente de IA para hacer eso? Mm, quizás no sea el uso más inteligente para un agente, ¿sí? Son tareas predictivas que podemos, o determinísticas, que podemos utilizar programación tradicional para resolver este reto. Y aquí encontramos el análisis de compatibilidad por cada provider. Compatible, no compatible, cuáles tienen breaking change y obviamente las consideraciones, donde yo ya puedo utilizar esta información para, con otro proceso, evidentemente hacer el patch de mi infraestructura e iterar. Lo veremos en otro escenario. Y la compatibilidad de los módulos. Un minor grade, ¿cierto? Y el de VPC también tiene un minor grade y no hay issues que se detecten por debajo. Perfecto. Y el SBOOM, ¿cuál es el estado de composición o de esta infraestructura? Ahí empezamos a notar cosas, ¿sí? Donde ya sabemos pues cuáles son esos módulos que estamos teniendo, cuáles son los tipos de licencia que
tienen esos módulos, que es parte fundamental de, de la cadena o de la gestión de cadena de valor al momento de, digamos, de cualquier desarrollo de aplicaciones. También aplica para eh, nuestra infraestructura como código. Entonces, es la misma práctica de software Bill of Materials mapeada a la infraestructura como código, utilizando nuestro framework y complementando el típico lista de providers que estoy obteniendo versus el inventario completo de composición de una solución, sea que utilice cualquier tipo de registro y obviamente sea que invoque ese registro o esos módulos a través de diferentes mecanismos como protocolo de Git o incluso pues HTTPS, que posteriormente veremos en otros videos. Entonces, eh, acá vemos todo el gráfico de dependencias, las políticas que ya también hemos pasado por evaluar dentro de este proyecto y datos supremamente relevantes a tener en cuenta para ahora de gestionar y operar a escala nuestras infraestructuras y más que todo cuando esos proyectos tienden a dejarse en el olvido y luego tenemos que agregar un nuevo componente, mantener, sale un fallo de seguridad, wherever, hay que patchear porque hay una característica nueva que me gustaría implementar en mis roadmaps de modernización, muchas cosas que pueden suceder en el camino cuando nos enfrentamos a operar soluciones. Y eso es básicamente cómo creamos el software Bill of Materials de infraestructura como código de una forma muy simple, rápida y eficiente. Después lo veremos ejecutándose en un pilot. Muchísimas gracias por la escucha, la atención y no olviden compartir.